aquí sentado al lado de la silla vacía, imaginar aquí la presencia de Ramón, el cuerpo de Ramón, la voz de Ramón, la energía de Ramón. Es algo que toma tanto espacio en este momento que llena más mi mundo emocional que no la conexión con la historia de la asociación. Aunque tengo que decir que también la historia de la asociación empezó con Ramón, porque, bueno, Mireia contó las cosas a su manera y me maravilla, porque hoy en día se sabe que cuando que la memoria tiende a seleccionar los recuerdos y uno recuerda unas cosas, otro recuerda otras cosas. Y bueno, yo lo que también quiero decir es que justamente en este mes de mayo del 2014 se van a cumplir 15 años que el señor Verhellinger apareció un día en Barcelona acompañado de Gunther Weber y con la mejor disposición a sembrar la semilla y el fundamento de las constelaciones familiares en España y por extensión a Latinoamérica, porque fue el primer taller que dio en lengua española. Él estaba anhelante y deseoso de poder hacer esto porque quería diseminar la semilla de sus conocimientos. Así que fue un momento, yo creo que esplendoroso y inolvidable para los que tuvimos la oportunidad de vivirlo, y todos sentimos claramente que se estaba abriendo una puerta y se estaba haciendo una aportación que tendría un impacto indiscutible en el mundo de la ayuda, en el mundo de la terapia. Y pasados 15 años, ayer cuando veníamos en el tren pensaba, ¿se podría contabilizar la cantidad de personas, de parejas, de familias que han sido beneficiadas por este paso adelante, por este paso al frente que hizo Verhellinger, anunciando al mundo la metodología de las constelaciones de una manera tan intrépida, diciendo los representantes sienten los sentimientos de los representados? Se podría contabilizar cómo de esta semilla fundacional luego por la propiedad transitiva se fue pasando a tantas personas y a tantos que estamos aquí, y que ha ido a parar a la cultura y a las familias y a las personas. Así que bueno, es un momento también de gratitud, de reconocimiento, de mirar la historia, de mirar lo que nos ha ofrecido la historia. Y yo me siento muy grato. Se dice que cuando la vida avanza y uno se va poniendo mayor, uno necesita ir poniendo orden y sentido a la vida vivida, y a veces hay señales en el camino que indican momentos vitales, pero sin duda en mi biografía, en nuestra biografía profesional, yo creo que seguramente es un hito la presencia de Verhellinger y la presencia y el impacto de las constelaciones en nuestra vida. Así que también aprovecho esto porque sin ninguna duda en la historia está Verhellinger y también Gunther Weber, porque cuando apareció Verhellinger vino con Gunther Weber, y Gunther Weber seguramente ha sido la persona que más ha hecho para que las constelaciones familiares también hayan tenido una gran difusión en el mundo. Esto ocurría en mayo del 99. Verhellinger estaba entusiasmado con venir, luego ya se fue a Buenos Aires, a Santiago de Chile, empezó su periplo por todos los países latinoamericanos y regresó en diciembre del año 99. Todo esto vino de la mano de Silvia Cabelca, en aquel momento se llamaba Silvia Gómez Pedra, porque ella empezó a traducir los primeros textos de Verhellinger al castellano, y ella vino como traductora de Verhellinger a estos talleres de mayo y de diciembre del 99 que nosotros organizamos, y ahí se creó un vínculo, se creó una amistad, de manera que decidimos ir a pasar, Mireia, te corrijo, el fin de año. Lo que importa, ¿no? Y ahí estuvimos pasando el fin de año, era un momento que nos sentíamos alegres, felices, muy camaradas,
fui sintiendo que estábamos cumpliendo una misión también de servicio, de acompañar este proceso. Yo no me acordaba que mi exmujer fue la que propuso la idea. No tenía este recuerdo. Así que vamos llenando las lagunas de la memoria. Y ahí medio en juego decidimos crear la asociación. Nosotros teníamos el referente de la Asociación Española de Terapia Gestalt y también la Asociación Española de PNL, que fundamos, en concreto la Asociación Española de PNL, y habíamos vivido estas asociaciones como espacios de encuentro, de amistad, de creación, de camaradería, y con este espíritu creamos la asociación. Al principio era muy indeleble, era muy... pero quiero decir también de que en mayo del 99, cuando vino Bert Hellinger, una de las primeras cosas que hicimos, fue invitar a Ramón Resino al primer taller que vino Hellinger también. Y no solo a Ramón Resino, sino también a Luis Fernando Cámara. Así que cuando ahí decidimos crear la asociación, lo hicimos Mireia, Vicens, Silvia Cabelca, Alfred Gómez Pedra, Cristina, que era mi mujer en aquel momento, y también invitamos a Ramón Resino, a ser fundador, a Luis Fernando Cámara, y no sé si había más personas. Alfred, sí, Alfred. Yo recuerdo que estaba también, si íbamos a invitar a Angélica, Diu, bueno, por eso... No, Mireia. Y se adelantó en el tiempo. Te puedo asegurar que en aquel momento, después, sí. Bueno, nada, lo hicimos medio como un juego y con un espíritu de amistad y sintiendo que las constelaciones eran un fruto muy poderoso que valía la pena que tuviera un cauce más o menos organizado para que se difundiera. Y yo creo que hicimos un gran acierto y fue el de poner el nombre de la Asociación Española Bert Hellinger. Y creo que esto fue un gran acierto porque de esta manera quedaba un poco vedada la idea de que algún centro, como ocurrió en otros países, se pudiera llamar Centro Bert Hellinger. Y esto dio mucha más libertad para que todos los profesionales pudieran progresar en este ámbito sin apoyarse en el márchamo de Bert Hellinger. Y creo que en este sentido España hemos sido más libres. En otros países esto les dio mucho impulso en su momento, pero luego creó algo que ha sido también ha estado muy presente en el mundo de las constelaciones, y es que, y no lo digo por ningún país en concreto, pero es tan goloso, o ha sido tan goloso, que en muchos lugares ha habido un afán patrimonialista, de apoderamiento, incluso, en mi opinión, un excesivo juego de jerarquías y de antigüedades. Esto es mío, no es tuyo, porque yo estaba antes, sin darnos cuenta de que esto se nos ha dado libremente para que crezca y para que cada quien lo haga crecer según sus recursos, sus medios, sus posibilidades. Y claro que todos queremos tener nuestro sillón, nuestro lugar, nuestra importancia, nuestro dinero, nuestro negocio. Y también este ámbito está regido por las pasiones, por las competencias, por las colaboraciones. Pero yo creo que hay que entender que esto es un espíritu que sigue soplando libremente y que conviene hacerlo crecer también libremente en función de los propios talentos personales. Este fue el espíritu con el que creamos la asociación. Al principio era muy rudimentaria, éramos muy pocos. Fue un poco caótico porque no teníamos las ideas claras. Y no teníamos las ideas claras, excepto que queríamos ser un lugar para encontrarnos la gente que amábamos las constelaciones. Luego se fue desarrollando. Luego no sé cómo ocurrió que yo fui el presidente. Y tengo que decir que fueron años muy difíciles. Si soy honesto, tengo que decir que yo no he superado todavía completamente mi resentimiento. Todavía me falta un poquito superarlo porque habíamos creado la asociación con un espíritu de camaradería, de apertura, de amistad,
pero yo me encontré como presidente que algunas personas parecía que querían servirse de la asociación y de mí como presidente para sus propios propósitos de hacerse un lugar profesional amparados en una asociación en lugar de sostenidos en sus propias piernas. Y ahí yo me empecé a sentir mal. Y yo no necesitaba tampoco la asociación porque nunca la he necesitado para tener un espacio profesional próspero. Y luego fue difícil porque fueron momentos raros donde uno no sentía el apoyo, sino que sentía la demanda, la exigencia, como si la asociación fuera para servir a las personas. Cuando uno hubiera esperado que las personas sirvieran a la asociación para que esta fuera, qué sé yo, más sólida, más expansiva. Así que yo creo que nunca lo he dicho públicamente, pero lo digo ahora, porque fue un momento realmente difícil. Y ahí estábamos tirando del barco en aquel momento, bueno, Mireia, pero especialmente Silvia Cabelca y yo. Y tengo que decir ahora y aquí también para todos que si esta asociación existe todavía, y si esta asociación luego ha ganado tanta fuerza, es gracias al mérito de los que siguieron, pero muy especialmente de Sara, porque gracias al empecinamiento de Sara, y no sé cuántos conocéis a Sara, pero si le hiciéramos ahora un análisis factorial, descubriríamos que entre uno de los factores del análisis factorial forma parte de la terquedad. En los momentos difíciles, Silvia decidió abandonar el barco. Decidió que ella no quería aguantar todas estas cosas, que era demasiado estresante, y decidió irse. Y yo recuerdo que un día me visitó Sara con su pack de Playmobil y me dijo: esto lo tenemos que constelar, en su más perfecto estilo terco y convencido. Y en la Plaza de la Virreina, en un bar, ahí hicimos una constelación encima de la mesa. No me acuerdo para nada de esta constelación, solo que ahí ella decidió que la constelación iba a seguir adelante, que la asociación iba a seguir adelante y que todo iba a ir bien. Y más o menos. Explica su versión. Así que siguió adelante. Fueron momentos difíciles y este proceso de tanta incertidumbre y extrañeza porque no había unos carriles claros. Sé que hubo un encuentro de la asociación en Madrid y era todo muy extraño porque nuestra visión era: nosotros somos un club de amigos que no queremos generar un ritual de reglas de la buena formación en constelaciones. Nosotros queremos encontrarnos y decir cuánto nos gustan las constelaciones y hacer nuestras experiencias y ser amigos. Un poco lo que sentíamos que pasaba también en la Gestalt, aunque la Gestalt también tiene unas coordenadas formativas muy claras, ¿no? Y bueno, todo este proceso de incertidumbre, de malestar, de exigencias, culminó en las jornadas de Puigcerdà, donde, para bien de mi cuerpo, mi tiempo como presidente cesó. Y ahí tomó el relevo Ramón, y se implicaron en una junta directiva donde estaba Sara y otras personas que no lo recuerdo, y ahí empezó otro momento asociativo donde decididamente se apostó por crear un cuerpo de reglas, un cuerpo de protocolos para sostener la formación. A mí me ha dolido a veces, pero esto forma parte de los procesos también, me ha dolido a veces como al principio lo teníamos tan fácil, porque la gente entraba en la asociación principalmente porque sí, y luego se ha ido poniendo tan difícil tener rangos, así que uno piensa a veces, bueno, por ejemplo, yo no me he formado nunca en constelaciones familiares. Claro que yo debo tener una inteligencia excepcional.
con esto quiero decir que yo supongo que es la lógica de los tiempos. Y yo nunca tuve una formación formal, yo seguía a Hellinger y a otras personas en el momento fundacional de todo esto. Y aún recuerdo en el año 2002, en Buenos Aires, que Hellinger me dijo, ¿y cómo te va la formación? Y le dije, yo no doy formación. Entonces me dijo, pues deberías de hacerlo. Y yo le dije, bueno, yo lo hago si tú me dices cómo se hace. Entonces me dijo, uy, es muy fácil. Tienes que dar talleres y en los talleres explicar un poco las dinámicas familiares, como yo. Y luego esto se complementa con ver algunos vídeos míos y algunas lecturas, y este es el proceso formativo. Y luego me di cuenta de que no era tan fácil, de que de esta manera la gente aprendía las dinámicas, pero no aprendía a hacer el músculo ni era supervisado, así que la formación luego se fue extendiendo más y más. Pero lo que quiero decir es que hay una extraña paradoja de que los que estamos primero no cumplimos los requerimientos formales que hoy la asociación exige para tener la categoría de miembros que tenemos. Porque no hemos pasado por este proceso, hemos pasado por otros procesos. Sea como sea, la asociación se ha convertido en un lugar sólido, fuerte, especialmente gracias a esta continuidad de presidentes que se encargaron de poner los pilares, de poner las reglas del juego, un cuerpo confiable de maneras de proceder. Y yo creo que hoy es fuerte, está regulada, es confiable y es muy bello que, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos de aquí de Valencia haya apoyado este encuentro también. Bueno, esta es un poquito mi historia como presidente y convive por un lado la alegría de haber ayudado a prender la mecha, la alegría de haber compartido momentos muy bellos, fundacionales y siguientes con las personas que nos tocó, la alegría también de haber encontrado en el camino personas con las que se crean vínculos de confianza y a veces de una amistad muy profunda, y también a veces incertidumbres, molestias, desazones en el cuerpo, porque uno siente que le está tocando vivir cosas que uno no hubiera imaginado, ¿no? Pero que lentamente van pasando. Muy importante Ramón y su fuerza y su autoridad también para empezar a poner los carriles que regularan todo esto con la colaboración de Sara. Yo conocí a Ramón, voy a hablar, si me permitís, 3 minutos de Ramón. Yo conocí a Ramón, conocimos a Ramón. Es verdad, lo conocimos el mismo día. Mireia, a Ramón y yo nos conocimos el mismo día. Nos conocimos en el año 89, en Bilbao, en una sala de un centro de terapias que se llamaba IPTG, Instituto de Psicoterapias y Técnicas de Grupo, y nos conocimos porque tanto Ramón como nosotros fuimos a un taller de enneagrama, de introducción al enneagrama, de protoanálisis, se llamaba con Claudio Naranjo. Entonces, por casualidad, estábamos sentados en el suelo en la sala y estábamos Ramón, yo, Mireia y no sé quién más. Se dio este azar, porque estábamos sentados juntos. Entonces, Claudio abrió el grupo y el primer ejercicio que propuso fue un ejercicio donde uno tenía que escribir en un papel 15 adjetivos sobre su personalidad. Entonces Ramón escribió su papel, yo escribí un papel, Mireia escribió su papel, y luego había que compartirlo. Y luego hicimos el ejercicio juntos, Ramón y yo, y compartimos el papel, y de los 15 teníamos la mitad. Y Ramón, con su estilo intenso, impetuoso, dijo: somos hermanos. Y tengo que decir que ahí nació un vínculo muy importante y una amistad que ha perdurado por los años, y que luego estuvimos unidos en muchos campos, en muchos lugares, viajamos juntos,
viajamos mucho juntos por motivo de aspectos con Claudio Naranjo o con Bert Hellinger también. Así que para mí ha sido y es un fabuloso compañero de camino. Y por un lado está el gran dolor de que no esté aquí, y por otro lado uno sigue sintiendo su energía, su fuerza, su amor, su cariño, su amistad, su buena mirada. Hace unos años Ramón me dijo que Ramón iba mucho a Marruecos, algunos habéis ido a Marruecos con él, iba mucho a un lugar que se llama Merzuga, a veces iba con grupos, experiencias muy bellas. En Merzuga él tenía un amigo que murió de peritonitis, entonces él me contó que le había unido tanto a este amigo, y me contó que le había unido tanto a este amigo que el padre marroquí de este amigo y el padre de Ramón les contaban a los dos un cuento. Y el cuento era el cuento de que el padre regalaba al hijo una llave y que esta llave abría las puertas de la vida. Y lo quiero hacer mención ahora porque yo acabo de sacar un libro que se llama La llave de la buena vida, saber ganar y saber perder. Y la semilla fundacional inspiradora de este libro es esta historia que él me contó, de cómo en el libro yo he puesto: ayer cumplió mi hijo 18 años, yo le he regalado una llave real que tiene 3 dientes, y el libro también está dedicado a mi hijo. Ramón era el padrino de mi hijo, y tomé esta historia de Ramón, que sigue siendo para mí todavía el mejor regalo, porque en esta historia también está el horizonte de futuro, que es mi hijo Tomás. Y luego yo hice crecer esta historia diciendo que tenemos la llave para atravesar las puertas del ganar y del perder. Y a mí me parece, en mi experiencia como terapeuta, también como constelador, que sobre todo las personas nos perdemos en las pérdidas, nos debilitamos en las pérdidas, en los dolores, en los tránsitos difíciles, en las adversidades, en las inclemencias, en las contrariedades, pero a veces también en las ganancias. Así que hago mención de esto porque sigue siendo, sería como el último regalo o un regalo más de Ramón para mi vida y yo creo que para todos nosotros también. Bueno, yo tengo la tendencia a hablar demasiado. Estoy pensando en este momento, si estuviera aquí Ramón, ¿qué nos diría? Y no me viene nada, solo me viene su rostro, mirándonos a todos con alegría y con mucho amor.